No sorprendo a nadie cuando digo que los vehículos coreanos han venido evolucionando en los últimos años de manera extraordinaria, en todos los segmentos. Pero uno de los segmentos más importantes para ellos en este momento y en esta parte del mundo, aquí en los Estados Unidos, es el segmento de las utilitarias con 3 filas de asientos. Por eso hemos venido hasta el norte de California para ser de los primeros en probar a esta. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Hyundai Palisade 2026. Vamos a verla. Les voy a ser completamente sincero sobre esta camioneta. Me ha impresionado. No me están pagando, te juro por Dios que no me está pagando. Pero de verdad siento no solo una evolución tremenda frente a la generación anterior, sino que han prestado mucha atención a las necesidades y preferencias reales de los usuarios de estas camionetas. Eso de operar la transmisión con esta palanquita me saca un poco de cuadro, pero la hace un poco diferente a lo que hemos visto antes. La posición de manejo está espectacular. La cantidad de variables que han instalado en estos asientos hace realmente posible poder encontrar la posición ideal. Para el 2026, Palisade ofrece dos plataformas, una híbrida y la que tenemos ahora, exclusivamente con un motor a combustión. Para este año utilizan un V6 naturalmente aspirado 3.5 litros, ratio de compresión 12.3 a 1, 287 caballos, 214 kilovatios a 6.400 revoluciones, 260 libras-pie, 353 Nm a 5.000. La única transmisión disponible es la automática de 8 velocidades. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 19 galones, 72 litros. Consumo entre 7.65 y 10.63 kilómetros por litro o entre 13.07 y 9.41 litros por cada 100 kilómetros. Debería darnos un rango o autonomía de entre 342 o 475 millas. Esos son entre 547 y 760 kilómetros. Este carro con tracción a las 4 ruedas pesa 4.575 libras, 2.075 kilos. Ancho total 78 pulgadas, 1,98 m. Altura 69.5 pulgadas, 1,77 m. Distancia con el piso 7.4 pulgadas, 19 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, vemos cámaras de videos y sensores. Y ya sé lo que vas a decir, Jaime, vas a decir que tiene un sistema de conducción semiautónomo. No, trae el sistema de cruise control activo, pero la otra cámara funciona como un dashcam. Viene de serie, tiene una acá al frente y otra atrás. Es una de las grandes novedades para el 2026. Bajando un poco, el capó lo han esculpido, se ve muy elegante. Tenemos el emblema de Hyundai ahí en el centro. La parrilla, enorme. Además, esta es una parrilla inteligente. Si van abajo, tienen estas compuertas. Abren y cierran para enfriar. Esto lo hace automáticamente. La textura se ve bien, tiene estas líneas horizontales con cromo. Sin embargo, la superior es parte del sistema de iluminación y se integra muy bien con las unidades que vemos en las esquinas. Como ven, las líneas horizontales están muy bien hechas, le dan un toque tecnológicamente avanzado y en cuestiones de diseño es una evolución de lo que habíamos visto del anterior. El anterior era exclusivamente vertical. Aquí han mantenido vertical, pero han utilizado estas líneas horizontales para darle un aspecto más amplio al frente de este carro. Cámara de video delantera y en la parte baja vemos ese tratamiento tipo aluminio. Le queda bastante bien y tenemos los sensores, por supuesto, bien disimulados aquí. Ahora, otra de las grandes novedades para este año es que ofrece una nueva versión, XRT Pro. Por el frente se diferencia claramente, es un poquito más alta, además tiene los grandes ganchos rojos al frente, destacando su personalidad todoterreno. Vamos a ver su tercera fila de asientos. Primero, para moverla tenemos este botón aquí arriba. Movimiento suave, lento, pero para ser una camioneta de lujo yo creo que es adecuado. Tenemos un pequeño escalón. ¡Wow! Oye, los asientos son bien blandos aquí atrás, ¿eh? Para cerrar, correrlo, misma operación. Un solo toque y el asiento está regresando a su posición original. Ahí estamos. Tenemos espacio debajo de los pies, espacio entre la cabeza y el techo. Tengo 2 dedos. Entre las rodillas y el asiento delantero está en la posición más adelante. Tengo 3 dedos. En la posición regular, un dedo de repente. Así que el espacio para los ocupantes de la tercera fila de asientos es totalmente funcional. Los asientos están buenísimos. Tenemos cuero liso, perforado y aquí entran 3 personas, oficialmente, legalmente. Aquí unos cuantos plásticos duros. Tenemos los vents de aire acondicionado. Tenemos ajustes eléctricos para la tercera banca. Miren, 1,5 pulgadas. Podemos avanzar y retroceder la banca horizontal. También podemos reclinarlo
y tenemos hasta calefacción. Realmente la experiencia para los ocupantes de la tercera está muy buena. Puertos USB. Para el 2026 el vidrio posterior para la tercera banca es más grande, gracias al tratamiento que hicieron con el pilar D. Los materiales en esta versión Calligraphy están buenos aquí en el techo. Es tipo alcántara. Tenemos los vents de aire acondicionado también aquí en el techo. Tenemos nuestro propio techo solar. Es decir, existe un techo aquí en la parte posterior y otro al frente. Muy bueno. Para llegar a la segunda fila tenemos dos opciones. Podemos correr el asiento como lo hemos hecho antes, si es que tienes la banca para 3 ocupantes aquí en la segunda, o puedes pasar entre los asientos si es que está configurada para solo 2 ocupantes. Una vez en la segunda banca de asientos, está corrido bien adelante, sin embargo tengo un dedo de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Puedo correrlo hacia atrás y lo hacemos con controles eléctricos en esta versión Calligraphy. Podemos controlarlo de esa manera para la banca horizontal y la vertical. Y también tenemos ajustes lumbares. Tenemos el cobertor para el sol. Los materiales están muy buenos. Aquí en el cobertor para el altavoz, para el tweeter, encontramos una nueva señal. Porque para este año el Palisade trae sensores de puntos ciegos para los ocupantes posteriores. Es decir, si vas a abrir la puerta y hay un vehículo o alguien al lado, te lo va a dejar saber. Muy bien construido. Estos asientos están comodísimos. Sabemos que han trabajado mucho los ángulos para los asientos posteriores, teniendo en mente viajes largos. Los controles para el sistema de aire acondicionado los tenemos en el techo, incluyendo ventilación y calefacción para estos asientos. Aquí en la consola central tenemos un tomacorriente casero. Un poco más abajo tenemos un cajón para llevar lo que quieras. Los puertos USB a los lados de los asientos. La experiencia en la segunda fila está A1, 10 puntos. Largo total, 199.4 pulgadas, 5.06 metros. Distancia entre ejes, 116.9 pulgadas, 2,97 metros. Ángulo de ataque, 18.6 grados. Breakover, 16.3 grados. Ángulo de salida, 21.1 grados. Por el lado, empezando por sus ruedas, en este caso tenemos las opcionales en la versión Calligraphy, la más elevada, 21 pulgadas aleación de aluminio. Están recubiertos por neumáticos 265/45. En cuanto a su sistema de frenos, al frente, 13.6 pulgadas, 345 milímetros, por supuesto discos ventilados. En el eje posterior, 12.8 pulgadas, 325 milímetros, también ventilados. En cuanto a su diseño, empezando por el techo, vemos las parrillas totalmente funcionales, color aluminio. Las manijas exteriores mantienen el color del vehículo. Esta versión tiene tracción a las 4 ruedas. Todas las versiones, menos la off-roader, se ofrece con tracción delantera. La opcional, tracción a las 4 ruedas, son $2.000 adicionales aquí en los Estados Unidos. En esa versión Calligraphy vemos cromo, que se extiende desde el pilar A por la parte superior hasta llegar al pilar D, donde vemos este tratamiento de aluminio, muy bien conectado con el sistema de iluminación posterior. Este tipo de detalles de diseño han prestado mucha atención tratando de elevar la personalidad de ese carro, y la verdad es que lo han conseguido. En cuanto a los espejos exteriores, son rectangulares, pero los han esculpido de tal manera que hacen que se vean elegantes. Tenemos las luces direccionales incrustados en ellos, cámaras de video, están integrados directamente a las puertas a través de un tallo grueso. Y en la parte baja continúa el tratamiento tipo aluminio que habíamos visto al frente y vamos a ver atrás. El captador de luz es sutil y está paralelo al piso. Lo primero que me llamó la atención cuando me subí a esta camioneta y empecé a manejarla fue el nivel de silencio dentro de la cabina. Y esto no es una coincidencia. Han hecho un esfuerzo significativo para mejorar eso. ¿Cómo? Las alfombras. 4 capas de alfombra. Eso no es normal en este segmento. Los vidrios. Múltiples capas. Normalmente se utiliza ese tipo de vidrio para el frente en lugares estratégicos. En este caso lo han utilizado para casi toda la cabina. Eso aumenta el costo de las camionetas. Sin embargo, en este han conseguido mantener un precio totalmente razonable. Los diferentes modos de manejo también nos están señalando que han prestado atención a lo que realmente hacen los conductores con estas camionetas. Y ya lo hemos hablado en otras camionetas de nivel premium. Tenemos los modos de manejo regulares, el modo eco, sport, individual, normal, todo eso. También los modos todoterreno fuera del pavimento, porque para estas camionetas familiares están llegando a esas personas que tienen su casa de campo, casa en playa, y de verdad ese tipo de detalles pensados para esta gente, y no solo para los ocupantes delanteros, los que llevan el control. En esta versión con motor V6 3.5 litros, yo sé que han reducido el desplazamiento del motor. El razonamiento detrás de eso es interesante, porque el previo traía un 3.8 con un poco más de potencia y un poquito más de torque. Sin embargo, para quienes están buscando un vehículo con sensaciones reales que ofrece un motor naturalmente aspirado V6 como este,
no están realmente poniendo como prioridad el consumo de combustible. Para ellos está la versión híbrida, con más potencia y mejor consumo. Este es más sensorial. A eso me refiero. Hyundai está prestando atención y a los requerimientos reales de los ocupantes. No se los inventan. No te están tratando de vender algo que no necesitas. Están prestando mucha atención y dedicando muchos recursos para poder entender a su público. Y creo que esta camioneta, la Palisade 2026, lo refleja claramente. Empezando por la llave, esto no me encanta, ¿sabe? Se siente una llave de plástico. Tenemos pestillos, encendido remoto, botón de pánico. A los lados tenemos la opción para poder mover el vehículo de manera remota de adelante hacia atrás, el mismo que habíamos visto en Genesis hace poco. Una vez abrimos la puerta, encontramos materiales lisos, muy bueno, minimalista la puerta, como pueden ver. El sistema de iluminación interior tiene más de 60 colores. La manija interna redonda, ya la habíamos visto en otros productos de Hyundai. Tenemos 2 memorias para el asiento del piloto. La botonería no cambia mucho frente al estilo que habíamos visto en los otros vehículos. Espacio útil. Vemos los asientos, están buenísimos en esta versión Calligraphy. Cuero liso, perforado, algunas decoraciones en aluminio, apoyos laterales firmes. Vemos los pedales recubiertos en plástico. Tenemos un pedal muerto funcional. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos un panel donde tenemos diferentes controles: freno de emergencia, abrir y cerrar la compuerta posterior, control de tracción. Podemos avisarle al carro que vamos a remolcar. Los vents de aire acondicionado, muy chéveres, ovalados, cilíndricos, se ven muy bien. Y miren las esquinas del panel. Vamos a ver qué tal se integran. Sí, no está mal, no está mal. Un muy buen ambiente. Nos dicen que el interior de esta nueva Palisade ha sido inspirado en muebles de alta gama. Y entiendo por qué lo han hecho. Porque de verdad se ve un ambiente muy acogedor. Para encender el vehículo, miren, curiosamente, no lo tenemos a la derecha de la columna de dirección como tradicionalmente lo tienen. Miren dónde está. Aquí un poco escondido. Se ve a través del volante. Simplemente hay que acostumbrarse a él. Lo primero que llama la atención es el nuevo panel de instrumentos y de infoentretenimiento. Están integrados. Cada uno es de 12.3 pulgadas, las mismas dimensiones que habíamos encontrado antes. Sin embargo, la diferencia mayor está en que ahora curva, dándole prioridad al conductor. Sigue siendo un panel minimalista. Podemos configurar algo de información dependiendo de los modos de manejo. Y el volante, amplio, delgado, se siente muy bien, doble tono, cuero liso. Tenemos paletas detrás del volante para controlar la transmisión automática de 8 velocidades. El ajuste es manual, lo podemos hacer telescópicamente y verticalmente. Otra cosa, para este año, otra novedad es que este vehículo está ofreciendo Apple CarPlay y Android Auto con conectividad vía Bluetooth. Antes no lo tenían, antes dependían de los cables. Ya no. Bajando un poco a la consola central, encontramos los vents de aire acondicionado con el mismo estilo que habíamos visto en las esquinas, donde han alojado algunos controles. Y no estamos dependiendo de comandos touch. Eso es algo muy positivo. Tenemos perillas, switches y botones físicos. El sistema de aire acondicionado, tenemos rotores, perillas anchas, gruesas, con buena textura, se siente de buena calidad, se sienten premium. Ahora sí, tenemos algunos controles con comandos touch para el sistema de aire acondicionado. Luego debajo encontramos muchísimo espacio libre para llevar todo tipo de cosas. Tenemos plásticos blandos que nos permiten llevar cosas sin que estén sueltas haciendo ruido. Tenemos un toma corriente, 12 voltios. Aquí la consola central es enorme y como pueden ver está muy bien realizada. La idea de este diseño es tener el brazo extendido y poder controlar los diferentes controles sin tener que mover mucho la mano del apoyabrazo central. Vemos aquí 3 puertos USB, 2 de ellos con 100 watts, carga rápida, 2 espacios para vasos y botellas, cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Luego aquí en el espacio central el apoyabrazos dividido en 2 partes. Tenemos espacio útil. La integración entre los paneles, muy bien realizada. El copiloto va a tener acceso no solo a la guantera, es relativamente pequeña. Sin embargo, tenemos aquí espacio útil adicional. Los materiales, la iluminación se ve muy bien realizada. El espejo central no tiene marco, está conectado por primera vez con una cámara de video posterior. Tenemos el techo solar y como ya lo he mencionado antes, tenemos 2 techos solares. Uno para los ocupantes de la fila delantera, otro para los ocupantes posteriores. El tapasol es amplio, muy rico el material con el que lo han recubierto. Tenemos sistema de iluminación con LED, espejo. ¿Podemos ampliarlo? Sí, se puede ampliar.
Su parte posterior, en cuanto al diseño, les ha quedado espectacular. Primero, el coeficiente aerodinámico 0.31, muy bueno teniendo en consideración la magnitud de esa camioneta. En cuanto a sus detalles, vamos a empezar por arriba. Tenemos la antena tipo aleta dorsal y bajamos a la extensión, el alerón posterior, totalmente funcional. Han prestado mucha atención a reducir ese coeficiente aerodinámico y ese es uno de los aportes que ha dado este alerón, así como las esquinas delanteras que las han traído más hacia el centro del carro. Vemos aquí una cámara expuesta, dashcam, recuerden, viene de serie. Además tiene otra cámara en la parte baja. Esta, por primera vez en Palisade, tiene la cámara de video que refleja la imagen directamente en el espejo central. Así que si estás bloqueando algo dentro de la cabina no vas a tener problemas. Si se dan cuenta, el greenhouse es mucho más delgado comparándolo con las caderas. Este es un tratamiento que normalmente encontramos en camionetas de lujo. Lo estamos encontrando aquí, ahora en la Palisade. Le queda espectacular. Bajando otro poco tenemos el emblema Hyundai Palisade. No vemos que el sistema de iluminación conecte de esquina a esquina. Sin embargo, vemos que los faros son verticales, pero conseguimos este balance, como lo habíamos visto al frente, con las líneas horizontales. Aquí muy bien disimuladas también las luces direccionales, las de emergencia. Otro poco más abajo vamos a encontrar un poco más de líneas de aluminio, incluyendo donde se abre el portón y en la parte baja, debajo del paragolpes. Por cierto, capacidad de arrastre 5.000 libras, 2.268 kilos y por primera vez están ofreciendo software de asistencia para remolque. En cuanto a su espacio de carga, 19.1 pies cúbicos, 541 litros. Si plegamos la tercera banca, ampliamos el espacio hasta 46.3 pies cúbicos, 1.311 litros. Y si plegamos la tercera y segunda banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 86.7 pies cúbicos, 2.454 litros. Vemos que la operación para la segunda y tercera banca se hace de manera eléctrica desde el espacio de carga. Vemos un toma corriente redondo. Debajo del piso, espacio de carga útil, herramientas y todo lo que te pueda sobrar. Debajo de la camioneta encontramos la rueda de repuesto de tamaño temporal. Así que ya sabes, si estás buscando una camioneta con 3 filas de asiento, familiar, un toque premium, tracción a las 4 ruedas disponibles, cargada de tecnología, llena de seguridad y tienes aproximadamente unos $50.000, esta es una que tienes que considerar. Así que ahí lo tuvieron al Hyundai Palisade 2026. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión SE, $40.500. Luego está la SEL, $42.935. SEL Convenience, $44.365. SEL Premium, $46.300. Limited, $50.800. XRT Pro, $50.900. Y finalmente la Calligraphy, $55.555. Entre sus competidores directos tenemos al Toyota Grand Highlander, Honda Pilot, Ford Explorer, Subaru Ascent, Mazda CX-9, Kia Telluride, Volkswagen Atlas, Chevy Traverse y el Nissan Pathfinder. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerles esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran.